Cuando uno quiere alcanzar un resultado a mediano y largo plazo, necesita tener un plan, el cual le va a dar las pautas de qué camino va a seguir, cómo va a distribuir su tiempo y en qué se va a enfocar, mejor dicho. Es mejor tener un mal plan a no tener ninguno, porque de todas maneras vas a seguir unas pautas. Entonces, si nuestro objetivo, si nuestro camino es seguir una especialidad, al menos en Perú, se da un examen de residencia médica comandado por la CONAREMI. Y obviamente este establece un filtro basado en puntajes. Entonces nosotros entendemos que lo que vamos a atacar es un examen. Y ese examen consta de diferentes áreas, las cuales se muestran a continuación. Ahora, si tú observas aquí, medicina tiene el mayor porcentaje del examen, es verdad. Pero ¿qué es lo que yo puedo entender? De los 30 cursos que tengo aquí, medicina tiene 11 cursos y tiene un 33.9%. Aproximadamente un 3% corresponde a cada curso de medicina, sacando un promedio. Sin embargo, si tú observas ginecobstetricia abarca ginecología y obstetricia, por lo cual son dos cursos. Por lo tanto, la concentración en cuanto a términos porcentuales es aproximadamente de 10% por cada curso. Yo te pregunto, ¿cuál es el área que tiene los cursos con mayor porcentaje? Pues ginecobstetricia, obviamente. De ahí, cirugía aproximadamente es algo del 2.7% porque tiene 10 cursos. No obstante, en este caso particular, cuando empieces por cirugía, te das cuenta que prácticamente la mitad, casi la mitad, corresponde a cirugía general. Entonces podrías empezar por ginecobstetricia, porque tiene dos cursos y cada uno vale casi el 10%, como vemos aquí, seguido de pediatría, que tiene un 9.03%, neonatología 6.5%. O sea, empiezas por ginecobstetricia de todas maneras. Mis objetivos, necesito saber cuál es mi objetivo general. En este caso, mi objetivo general es obtener una plaza de residencia. Puede ser cardiología, radio, la que tú gustes. Ese es tu objetivo general. Cuando hablo de objetivos específicos, viene a ser ya la parte numérica, lo que es medible. ¿De cuánto estamos hablando? Nosotros partimos con un puntaje que viene a ser el currículum, que consta realmente de 4 áreas, pero en la mayoría de los casos no tenemos, como en mi caso, el puntaje del quinto superior, que es un punto. Entonces, lo que tenemos aquí en cuenta es que el currículum no lo podemos modificar, pero donde sí podemos intervenir es en el resultado del examen. Es lo único que tú puedes modificar y tu estrategia, en este caso el plan, se basa en el examen. Entonces, supongamos que yo quiero el área de cardiología para mi currículum, necesito saber de los ingresantes de los últimos años cuál es el puntaje máximo y el puntaje mínimo. En este caso, para cardiología son estos valores que se indican acá: el puntaje mínimo y el puntaje máximo. Ahora, ¿por qué pongo un puntaje promedio? Porque yo lo que quiero es obtener una mayor probabilidad de acceder a una plaza. Entonces no te vas a basar en lo mínimo. Siempre tienes que apuntar que sea una meta alcanzable y que sea lo más alto posible. Por lo cual puedes sacar un promedio del puntaje máximo y mínimo, y ese va a ser tu punto de partida, el puntaje promedio hacia el puntaje máximo. Por lo cual, para este currículum se corresponde con determinado número de preguntas. Esto es lo más importante. ¿Cuántas preguntas necesito? Entonces, primer objetivo específico es cuantificar, según la data, según los ingresantes de los últimos años, cuál es el puntaje máximo y el puntaje mínimo, y a partir de ahí sacar el puntaje promedio. El puntaje promedio es tu punto de partida. ¿Para qué? Para que tú, en base a tu currículum, calcules cuántas preguntas necesitas como mínimo. Entonces, de 163 preguntas en adelante, yo puedo obtener una plaza para cardiología. Y así con la especialidad que tú quieras, digamos, postular. Una vez que tú tienes ese dato, ya tienes una meta, la cual vas a alcanzar
según sigas tu plan que vas a establecer de acuerdo a tiempo, de acuerdo a temas rentables. Entonces, si vas a dar un examen de residencia médica, al menos en el Perú, la mayoría hemos dado el examen nacional de medicina. Y este me arroja una data importante. Es un examen que tiene también partes similares como el examen de residencia, o sea, se divide en medicina, cirugía, ginecobstetricia, etc. Y acá lo que me permite detectar es, por ejemplo, el área donde tengo un menor porcentaje de acierto. Sería en este caso ciencias básicas, pero considerando ya la siguiente área donde tengo menos porcentaje de acierto viene a ser ginecobstetricia. Y hemos visto que ginecobstetricia es un área, digamos, la más importante del examen, porque por cada curso tiene un promedio de 10 puntos porcentuales. Entonces, esta es una debilidad importante, a la cual yo voy a enfocar mi tiempo inicial a estudiar ginecobstetricia. Entonces, tenemos un total de 30 cursos. Yo me pregunto, ¿cuál es la menor cantidad de cursos que debo empezar a estudiar para abarcar el mayor porcentaje? Basándome en la cuantificación porcentual, puedo obtener, por ejemplo, que del curso número 1 al curso número 8 casi que me representa el 60% del examen. Entonces, es un porcentaje importante. De repente luego cojo del curso número 9 hasta el curso número 15, considerando de repente como un punto de corte el 2%. Si vale más de 2%, considero como un curso amarillo. Si vale menos de 2%, que es la mayoría, considero un curso rojo. ¿Te das cuenta? O sea, te ahorras el tiempo inicial, la energía inicial, en dejar estos cursos que son la mayoría y que valen menos para el final. Tú con estas dos subdivisiones de los cursos que tienes aquí, prácticamente que obtienes el 80% del examen, si te fijas. Entonces, eso representa aproximadamente 160 preguntas, si es que respondes todas, de las 200, que se asemeja al puntaje que se requiere para obtener una plaza, por lo cual yo me baso en cursos verdes y cursos amarillos. Ahora, cada uno de esos cursos también tiene diferentes temas, los cuales los voy a dividir en temas altamente rentables, que son los verdes, temas medianamente rentables amarillos y la mayoría que son temas rojos. Entonces, hago mi tabla, aproximadamente tengo 37 temas verdes de estos primeros 8 cursos verdes. Entonces, ¿por dónde voy a empezar? Por lo más rentable, lógico, por estos 37 temas. Eso es donde tú vas a basar tu tiempo inicial, en los temas verdes de los cursos verdes. Luego, ¿qué vas a hacer? Los temas amarillos de los cursos que son verdes, de estos primeros 8. En resumen, te enfocas primero en los 8 primeros cursos. Ahora, si tú haces el cálculo de todos los temas según los cursos que tenemos aquí, obtenemos un total de 356 temas. Y la concentración, de acuerdo, si tú consideras 182 días, por ejemplo, aproximadamente son 2 cursos por día. O sea, necesitas estudiar solamente, 2 temas por día. 2 temas. Por ejemplo, puedes estudiar hemorragia obstétrica de la primera mitad del embarazo y de repente otro curso verde, supongamos de cardiología, otro tema verde de un curso verde, que sería cardiología, tenés a cardiopatía isquémica. Entonces estás considerando temas verdes de cursos verdes. No sé si me entiendes, pero esa es la idea. Entonces yo ya tengo otro dato cuantificable. 2 temas por día. No importa si son verdes, si son amarillos, si son rojos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde voy a iniciar mi tiempo inicial? O sea, ¿dónde va a partir mi estudio? En lo que es más verde. Entonces, si tú te fijas, son 37 temas. Prácticamente, si estoy estudiando 2 temas por día, en 2 semanas tú estás estudiando la esencia del examen. O sea, es una menor cantidad de tiempo enfocando en lo principal y así
vas jerarquizando tu información y por lo tanto rentabilizando tu tiempo. Entonces, en base a eso, uno tiene que emplear un método de estudio. Según los estudios, lo más recomendable es el aprendizaje activo, que se considera, por ejemplo, un aprendizaje pasivo, que tú veas un video y solamente te dediques a escuchar, que tomes apuntes del video, sigue siendo pasivo, porque no estás produciendo. Un aprendizaje activo es, primero obviamente vas a leer, pero luego de la lectura cierras tu cuaderno, cierras la guía o donde tú estás estudiando ese tema rentable y tratas de explicar con tus propias palabras qué es lo que te dice ese texto o esa información donde tú estás revisando tu estudio. Una vez que haces la explicación, vas a revisar, o sea, acá lees, después tapas la información y lo explicas según lo que te acuerdas y con tus propias palabras. Inmediatamente después vas a comprobar qué es lo que te has equivocado. Y esas partes que tú te has equivocado son puntos esenciales donde tú vas a nuevamente a tratar de revisar esa información para que ya no suceda que te equivoques en ese concepto que obviamente te ha costado aprenderlo de un inicio. Y luego el efecto final es la repetición. Sobre todo la repetición es importante que lo realices de forma periódica. Y una vez que revisas la información vas a aplicarla. O sea, obtienes la información, la explicas, la compruebas y de ahí aplicas tu examen de esos temas que estás revisando. Cuando tú realizas la aplicación, todo este proceso viene a ser un aprendizaje activo, porque estás obligando a tu cerebro a procesar la información con tus propias palabras, a relacionarla con conceptos previos y a aplicarla, lo cual va a ser más difícil de que te olvides en el tiempo. Pero de todas maneras existe una curva del olvido. Entonces, si tú realizas una primera lectura, prácticamente al paso del tiempo vas del 100% de la información a recordar de repente un 20%, quizás menos, si es un tema nuevo. Entonces, la curva del olvido se tiene en cuenta para que nosotros realicemos la repetición espaciada. O sea, el primer día estudié un tema rentable, ponle hemorragia obstétrica de primera mitad del embarazo. Yo sé que es un tema rentable, quiero asegurarlo. Al día siguiente trato de recordar de forma rápida esos conceptos. De ahí a los 4 días, por ejemplo, puedes aplicarte otro test relacionado a esos temas. Y así sucesivamente. Puede ser después de las primeras 24 horas, a los 4 días, a los 7 días y después al mes. Es importante que tengas en cuenta que con cada vez que tú repitas esa información, la curva del olvido va a tomarle más tiempo, se va a aplanar en el tiempo, o sea, va a ser más difícil que te olvides ese concepto. Para eso, nuevamente, hago énfasis en los exámenes, porque es la única manera que tú puedas comprobar que la información que tú has revisado todavía la tienes. Entonces, de acuerdo a tus debilidades, que por ejemplo sea obstetricia, sea un curso rentable, y que tengas en cuenta también la curva del olvido que siempre va a estar ahí. Esa es una amenaza, es algo externo que tú no puedes, digamos, intervenir directamente a menos que realices test de forma periódica y trates de disminuir ese efecto. O sea, no la puedes evitar del todo, pero vas a tratar de disminuir ese efecto haciendo la repetición espaciada, aplicando esos conceptos que ya adquiriste. Entonces uno va a partir con un basal y la idea es que siguiendo ese plan vas cada vez escalando de forma progresiva en el tiempo para finalmente obtener ese puntaje que necesitas para poder obtener la plaza que deseas. Finalmente, un punto a tener en cuenta es en qué momento del día y cómo voy a distribuir mi horario para estudiar. Si yo, por ejemplo, basándome en los datos anteriores, saqué un promedio de 2 temas por día, significa que debo empezar mi estudio en un momento adecuado para asegurarme esa información, esos 2 temas diarios. Según
digamos, el ritmo circadiano, se obtiene que el cuerpo está en un estado de alerta en promedio a las 6 de la mañana, cuando los niveles de cortisol están más altos. O sea, estás en un estado de alerta. Es mucho mejor que antes de empezar el estudio realices cierta actividad física, unos 20 minutos aunque sea, por lo cual eso te va a ayudar a estar en un mayor estado de concentración, a poder asimilar más esa información y de esa manera evitas de que te olvides de forma más fácil, ¿no? O sea, cuando tú estás en un estado de alerta mayor, un mayor estado de concentración, vas a asimilar mejor los conceptos. Entonces, sería un horario adecuado empezar a las 6 de la mañana. Si yo sé que son 2 temas por día y de repente por cada tema me demoro casi 2 horas o 3 horas, eso lo vas a ir, digamos, manejando en el tiempo. Al inicio te vas a demorar más tiempo. Puede ser 3 horas, puede ser 4 horas, pero lo importante es que tú vayas modificando este horario. Siempre partes de una hora específica y de ahí vas a tratar de ir disminuyendo, o sea, acelerando la velocidad de aprendizaje porque ya cada vez los conceptos se van a ir relacionando unos con otros. Y siempre darte una hora en el día para aplicar esos conceptos ya adquiridos mediante simulacros. Entonces, esto de cuántas horas necesito lo vas a ir entendiendo en el tiempo. En promedio puedes demorarte 2 horas por cada tema que vas a revisar. Por eso es importante el método que vas a emplear. Si es un Active Recall, solamente te basas en leer, tapar la información, explicarla, comprobar que la asimilaste y ver lo que te falta todavía por revisar y repetirla. No necesitas hacer resúmenes, no necesitas hacer mapas conceptuales, eso demanda más tiempo. Lo que tú quieres es rentabilizar tu tiempo y ser más eficaz y eficiente para obtener mejores resultados. Esa es mi recomendación para que tú puedas establecer tu propio plan de estudio.